Perfecto, le podemos dar a aceptar. Iniciamos nuestro evento de diálogos en la ciudad. Como siempre, gracias a cada uno de ustedes por continuar acompañándonos en cada uno de estos procesos, de estos espacios que hacemos lectura creyente de la realidad. Este es un ejercicio que realizamos desde el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Unimonserrate. Recuerden, por favor, mantener su audio en silencio y si ustedes pueden, desean habilitar su cámara, tengan en cuenta estar en un espacio guardando la privacidad de su entorno, ¿sí? A medida que vamos a realizar este evento, les pido que por favor estén muy atentos a las indicaciones, a las instrucciones, como es de costumbre, como todos saben. Luego de terminarlo, entre el viernes y el día lunes, les estaré enviando las memorias de este diálogo en la ciudad. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados especiales y por supuesto nuevamente a todos ustedes quienes nos acompañan en esta nueva emisión. Definitivamente gracias a ustedes esto es posible. También queremos extender el agradecimiento a todo el equipo que se encuentra detrás de cámaras, a todos los que hicieron posible este espacio de la Unimonserrate y de la Arquidiócesis de Bogotá. Le cedemos en este momento la palabra a Monseñor Rubén Darío Hernández, vicario episcopal territorial de Santa Isabel de Hungría y director de la Maestría en Gestión del Desarrollo Social y decano de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate. Monseñor Rubén, bienvenido. Por favor, habilite su micrófono y le cedo la palabra. Gracias, Catherine. ¿Me oye? Perfecto, monseñor. Bien, bueno. Miren, estoy hoy desde otro lugar de la ciudad, aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, donde trabajo. Y para todos les quiero saludar desde las montañas de Ciudad Bolívar, teniendo en cuenta que estos diálogos en la ciudad nos permiten ver, sentir, acompañar, palpar cada una de las etapas en las que las ciudades se va construyendo o se va deconstruyendo. En esta ocasión hemos querido entrar con el tema de la respuesta ciudadana a la violencia urbana. Y cité mi lugar de encuentro porque hasta hace algún tiempo yo trabajaba en el norte de la ciudad, entre la 108 y la 127, entre la avenida Córdoba y la autopista. Eso es estrato 5 y estrato 6. Y cuando yo decía que vivía allí, nunca me dijeron, uy, ¿y cómo le va allá? Nunca me dijeron eso. Pero hace unos 10 meses que vivo aquí en Ciudad Bolívar, cada vez que digo que vivo acá, me dicen, uy, ¿y cómo le va allá? Como con temor. Una, una estigmatización tenemos cuando se vive aquí. Pero es que la violencia y la inseguridad no está en Ciudad Bolívar, es en toda la ciudad. Pero también tenemos de cara al mundo que Colombia es un país estigmatizado por signos de violencia, por signos de maltrato, por signos de corrupción. Pero en medio de esta realidad podemos nosotros pensar, sentir, creer que somos parte de la respuesta, porque nosotros vamos creando vecindarios, vamos creando asociaciones, vamos creando redes de solidaridad para hacer posible que la violencia no sea la respuesta. La ciudadanía se construye cuando somos capaces de dirimir nuestras diferencias y de participar en nuestros espacios con la debida palabra, con el debido gesto, con la debida conversación o transacción. Y eso es lo que hace que una ciudad sea más civilizada. No la hace más civilizada que tenga más edificios bellos o que tenga un mejor número de parques o que tenga un mejor sistema de transporte. La hace más civilizada la manera en que nosotros construimos juntos a pesar de nuestras diferencias y en que juntos creemos que el otro merece nuestra respuesta solidaria, porque muchas veces la violencia puede ser el pago de un mal salario,
nunca me grita, nunca me agrede, siempre me paga puntual, pero se paga con injusticia. Se podía pagar más. Y una violencia oculta allí, en no reconocer que la avaricia hace que se den salarios muy bajos frente a salarios muy altos en la misma ciudad. Y por ello la violencia no necesariamente tiene que ser una agresión directa. Hay muchas violencias que son indirectas, como el mal pago de salarios o el no atender juiciosamente la necesidad del otro. Por eso creo yo que podemos hacer posible una respuesta de ciudadanía mejor. Y este Diálogos en la Ciudad quiere hacer un aliento, una esperanza, una motivación para que lo hagamos. Por eso, bienvenidos todos. Gracias, Catherine. Y adelante con la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor Rubén, por sus palabras, por este inicio a este tema que nos da mucho de qué hablar. Pero hoy vamos a ver una mirada, vamos a ver una perspectiva a pesar de esa situación que vivimos actualmente en nuestra ciudad, en nuestras comunidades, qué otras respuestas y qué acciones se están dando concretas, reales, allí, de pronto en lo que no conocemos, en lo interno que ocasionalmente no se visibiliza tanto, eso bonito, eso esperanzador, eso que realmente une a la comunidad y se visibiliza un poco más otros temas. Entonces, bueno, para hablar de este tema, como señor lo menciona, miren, cuando hablamos de violencia urbana, cuando queremos conceptualizarlo, es muy amplio porque tiene muchísimas aristas, tiene aristas para poder profundizar y se puede hablar que es multicausal y asimismo que esto va ocasionando y desencadena en diversos efectos en la comunidad, en las personas, en la sociedad. Según Javier Cortés, cuando hacemos un acercamiento a esta conceptualización del término de violencia urbana, se relaciona con esas cifras de inseguridad y esas situaciones que se mencionan delincuenciales en la ciudad, ¿no? Cuyas estadísticas se miden por una tasa o por una percepción que tenemos los ciudadanos, dependiendo pues de la encuesta que lo realice. Hay muchos vértices, hay muchas miradas, pero para eso el día de hoy nos acompañan unos expertos que nos van a ayudar pues a ver, a tener otras miradas de este tema de la violencia urbana y qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Antes de darle la palabra a mis queridos invitados, quiero recordarles la metodología en esta ocasión. Cada uno va a tener entre 20 o 15 minutos de intervención. Son tres invitados. Durante toda esta sesión, todos ustedes van a tener habilitado el chat. El chat está abierto para que ustedes escriban, pregunten. Por favor, si les recuerdo que me indiquen esta pregunta va para y coloquen el nombre de la persona. Y al finalizar las tres exposiciones, voy a ir leyendo, eligiendo algunas preguntas, comentarios que ustedes han hecho, organizándolos para que ellos nos puedan dar alguna respuesta, alguna orientación general en cuanto a esas inquietudes o comentarios. El primer participante es el doctor Luis Fernando Ramírez Cardona. Él es profesional en educación con énfasis en ciencias sociales y derechos humanos. Tiene una experiencia, una amplia experiencia por más de 18 años en todo el tema de investigación social y de memorias, y principalmente en temas de violencia social, política, violencia armada. Ya desde hace unos 5 años viene desempeñándose como analista del sistema de alertas tempranas para nuestra ciudad, para la ciudad de Bogotá, en la Defensoría del Pueblo, monitoreando ese impacto a la criminalidad en todo el tema de los derechos humanos. Él nos dará esa mirada general de cómo estamos como ciudad, esa descripción de la situación, el tema de la violencia urbana a nivel general, y nos contará un poco qué está pasando y qué se está haciendo, de qué manera algunos elementos a nivel distrital, cómo hacen para mitigar un poco todo este tema de la violencia urbana. Bueno, querido Luis Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno,
Te cedo la palabra, puedes abrir el micrófono. Por favor, abre también tu cámara, muy bien. Y bueno, pues ya nos indicarás. Si quieres, puedes compartir. Si tienes algún inconveniente, me avisas y yo te comparto la presentación. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Pues un gusto agradecer, Catherine, la invitación. Eh, yo creo que es muy importante que no solamente los actores institucionales debatan sobre lo que está sucediendo en la ciudad, sino que también, digamos, la misma comunidad y la misma sociedad se involucre no solamente en hablar y debatir sobre lo que está sucediendo, sino también en la construcción de una respuesta mucho más efectiva, porque creemos que es la única manera, es a través de la articulación y la coordinación entre instituciones, comunidades, que se puede buscar las soluciones a lo que está sucediendo y a las diferentes problemáticas, estas que están, digamos, asociadas directamente al tema de violencia de organizaciones criminales que operan en los diferentes territorios. Lo primero para decirles es desde dónde me paro para argumentar los que le voy a plantear o dar, digamos, los argumentos que les vengo a presentar. Me paro desde el trabajo que realizo en la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Que produce unos documentos técnicos que se conocen como alertas tempranas, pero no son los únicos documentos. Atados a esos documentos técnicos que se conocen como alertas tempranas, que se le envía a las entidades, a las instituciones para que adopten medidas para mitigar los riesgos. Están otra serie de documentos que incluso evalúan la respuesta institucional. Entonces, desde ahí me paro, desde el trabajo que he venido realizando en la Defensoría del Pueblo y desde esa labor de monitoreo y el ejercicio de advertencia que realizo en el sistema de alertas tempranas. Y básicamente el sistema de alertas tempranas es una herramienta para prevenir violaciones a los derechos humanos. La creó la Defensoría del Pueblo, que es una entidad, realmente lleva 30 años funcionando, la creó la Constitución Política de 1991 y hace 20 años esa entidad, la Defensoría del Pueblo, creó el sistema de alertas tempranas para instar a las autoridades a prevenir conductas vulneratorias que puedan atentar en contra de la población civil, principalmente en ese momento relacionado con el conflicto armado, pero desde el año 2017 asociado a unas dinámicas mucho más amplias, como son las dinámicas de la criminalidad, para el caso de Bogotá, que tiene un mayor efecto. Pero también hay que decir que la ciudad de Bogotá, digamos, ha estado ligada a la violencia del país. O sea, no es ajena a lo que sucede en la Colombia profunda, ¿sí? Y muchas de las cosas que suceden en la ciudad de Bogotá son un prisma o están directamente relacionados con lo que sucede en otros territorios, en otros territorios. ¿Por qué? Porque Bogotá se convierte en un punto céntrico, no solamente es la capital, sino un punto céntrico muy importante. Y ahorita vamos a mirar en una de las diapositivas por qué Bogotá se convierte en este eje estratégico. Lo primero a decir es que esto no es un fenómeno nuevo y que está vinculado a lo que sucede en otros territorios, a otras regiones. No pude compartir la presentación. Catherine, si me ayudas con eso. Perfecto, dame un segundo, ya la Pues nosotros hemos venido realizando un ejercicio, hemos presentado más de 10 documentos en estos últimos 5 años, más de 10 documentos de alertas tempranas, más todos los documentos asociados. Te digo, es un trabajo enorme para tratar de dar cuenta de lo que sucede en la ciudad de Bogotá. Y en estos últimos 5 años lo que hemos encontrado es que, digamos, en la ciudad de Bogotá se vienen registrando unos ciclos de violencia acentuados. O sea, repetimos violencias anteriores.
repetimos violencias que ya vivimos en otra época, ¿sí? Y que de alguna manera las acciones institucionales logran contener, ¿sí? Contener la exacerbación de las violencias, pero estas nuevamente van cogiendo un nuevo aliento. Y eso es lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo desde hace unos 5 años, y es la exacerbación y expansión de la violencia. Entonces, antes hablábamos de lugares casi de terror donde se ubicaba la violencia, ¿sí? Como lo decía el padre Rubén, el monseñor, perdón, monseñor Rubén, hablábamos de unos territorios y esos territorios estaban asociados con la violencia, ¿sí? Entonces uno hablaba, por ejemplo, de el cartucho, ¿sí? Y lo asociaba directamente con la violencia a ese sector del entorno del cartucho. Después fue el Bronx, o ese sector de la L, muy cercano también al cartucho, años después. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que lo que hicimos en el cartucho no desapareció, sino que emergió en otros territorios. Entonces, lo que viene sucediendo en la ciudad es que desde que se realizó el desmantelamiento del Bronx, que está ubicado en el centro de la ciudad, en Los Mártires, por favor, silenciar micrófono. ¿Sí me escuchan bien? Es que hay un ruido. Entonces, lo que pasó fue que después del desmantelamiento del Bronx, lo que ha venido sucediendo en la ciudad es una expansión y una exacerbación de la violencia asociada a algunas economías criminales, ¿sí? En otros territorios, incluso en territorios que, como decía el padre, no sé si sucedía mucho, pero que hoy en día pueden estar asociados a hechos de violencia. Entonces, antes era muy extraño, por ejemplo, que en zonas como la zona oriental de Suba o sectores del norte como Cedritos estuviera vinculado a hechos de violencia, y hoy cada vez escuchamos más hechos asociados a esos territorios, y esto es por colocar un ejemplo. Entonces viene una expansión del fenómeno de violencia, que incluso esta expansión, y esto lo hemos determinado nosotros en los documentos de alerta temprana, sobre todo en la alerta temprana 010, que se emitió en el año 2021, estos fenómenos de violencia, como se ve en el mapa, e incluso se vienen expandiendo a los municipios vecinos de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Porque la violencia está asociada a las dinámicas sociales, económicas, comerciales, de alguna manera, de allí, de esas dinámicas, encuentran nichos, ¿sí? Encuentran beneficios, encuentran una forma de mimetizarse, ¿sí? Entonces, en la medida que también haya unas dinámicas que son cambiantes continuamente, pues también hay una adaptación y unos cambios en estas estructuras que controlan economías ilegales. Y lo que vemos en el mapa básicamente es una concentración en algunos puntos, y esto está por tasa, ¿sí? Una concentración de conductas vulneratorias en unos territorios determinados, específicamente, por ejemplo, en la sabana de Bogotá. Estoy hablando de los municipios de esa sabana, desde Cibaté, pasando por Soacha, Funza, Mosquera, Cota, pero también de las localidades ubicadas en ese territorio: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. ¿Sí? Y hay una correlación de esas dinámicas que emergen ahí, ¿sí? Y un aprovechamiento de esas dinámicas legales, ¿sí? Que son públicas, que son abiertas, y debajo hay como un fenómeno, ¿sí? Oculto o invisible, que se mueve en esas dinámicas que son las visibles. Y eso es lo que viene sucediendo, es lo que vemos un poco en el mapa. Pero existe también una profundización y persistencia de los repertorios de violencia en contra de algunas poblaciones en específico, ¿sí? Entonces hay unos grupos poblacionales que son mucho más susceptibles
a ser objeto o sujetos de violencia. Y nosotros hemos venido identificando que los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, nuestros niños, nuestras niñas, las peladas, los pelados, los jóvenes, de alguna manera son más sensibles o susceptibles a ser sujetos de esta violencia, ¿sí? Digamos, en diferentes conductas que afectan directamente a este grupo poblacional. Pero también las mujeres, ¿sí? Pero también la población socialmente estigmatizada. Unos grupos poblacionales que son vistos y asociados directamente con la violencia. Y en eso nosotros hemos venido diciendo, hay que hacer un trabajo muy fuerte en estrategias para la no discriminación y la no estigmatización. Y de ahí podemos partir, digamos, de un trabajo de erradicación también de las diferentes violencias, porque estoy completamente de acuerdo con lo que nos planteaba Monseñor Rubén, ¿sí? Y es que también hay un ejercicio de estigmatización y de relacionamiento directo de algunos sectores y de algunos grupos poblacionales que también hace que se emerjan en un contexto que también es difícil de salir. Entonces, eso ¿me puedes adelantar a la siguiente? Entonces, se profundiza sobre esos grupos poblacionales, ¿sí? Y el efecto que hemos tenido, como el efecto diáspora o el efecto de movilidad, ¿sí? De la criminalidad en la ciudad, hace que se puedan adaptar a las acciones de las instituciones. Se adaptan rápidamente a las acciones de las instituciones y cambian sus modelos de actuación. Operan de manera diferente. Tienen unas capacidades de adaptarse a las nuevas realidades muy altas, ¿sí? Y a dinamizar las economías ilegales. Y lo que hemos visto en la ciudad es que lo que se viene construyendo son una serie de corredores, unos más grandes, unos más pequeños, ¿sí? Pero unos corredores por donde se dinamizan las economías ilegales, por donde se mueven la criminalidad. Uno es el corredor oriental que aprovecha los aspectos geográficos de los cerros orientales, ¿sí? Para movilizar y dinamizar economías ilegales. Y esto viene relacionado, por ejemplo, con el surgimiento y la aparición de laboratorios de procesamiento de cocaína móviles cercanos, ¿sí? A estos municipios o a la ciudad de Bogotá, cercanos a la ciudad de Bogotá, que están en estos municipios que rodean a la ciudad de Bogotá y que ingresan a través de este corredor de movilidad por estas periferias de la ciudad. Entonces ingresan en estas conexiones con Ciudad Bolívar, con Usme, con San Cristóbal, con Santa Fe, con esas localidades, con Usaquén, con Chapinero, ingresan a través de esas localidades ubicadas en los cerros orientales, ingresan a la ciudad. Y esto les permite, de alguna manera, dinamizar el comercio, ¿sí? Los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico. No, la que sigue. Y el otro muy importante es el corredor, es el corredor occidental, que es el que les hablaba de la sabana de Occidente. Y ahí lo que intentan aprovechar son lugares estratégicos que les permite de alguna manera mimetizarse en los grandes volúmenes comerciales, por ejemplo, que se mueven entre Corabastos, entre las zonas industriales, en todo eso que se conoce como zona franca y los grandes movilización comercial que hay y de alguna manera ellos han aprovechado y se han mimetizado en esos flujos comerciales, ¿sí? Para moverse. Pero ahí también encontramos, por ejemplo, el aeropuerto más importante del país, además, que es el aeropuerto El Dorado, pero encontramos Catam, encontramos también en la zona, en la localidad de Suba, Guaymaral, esa base, esa terminal aérea, pero también encontramos el terminal de transportes terrestre, encontramos entonces diferentes lugares que son estratégicos para dinamizar y movilizar
economías ilegales. Entonces se estructuran estos corredores para movilizar dinámicas ilegales. Pero para que esas dinámicas existan, necesitan tener un control social de esos territorios. Ahora sí puedes pasar. Un control social de esos territorios. ¿Sí? Y entonces, lo que nosotros hemos venido identificando es que para estos grupos, que no necesariamente son grupos locales, sino que aprovechan estos grupos locales, los tercerizan, ¿sí? Los instrumentalizan o los subordinan. Son estructuras de mayor envergadura. Nosotros las hemos colocado en 3 niveles, ¿sí? Estructuras locales, que son estas estructuras de base, ¿sí? Son grupos de delincuencia común, grupos de delincuencia organizada, que operan en sectores de la ciudad. Pero hay otros grupos de mayor envergadura que tienen un alcance regional, ¿sí? Que tienen incidencia no solamente en la ciudad, sino en otras regiones del país, ¿sí? Que muchas de ellas pueden tener alcances nacionales. Y está las organizaciones de crimen transnacional, ¿sí? Organizaciones que operan y mueven las economías ilegales por el mundo, por el mundo. Y hay 2 economías que nos preocupan mucho, que son las que más fomentan la violencia en contra de la población en la ciudad de Bogotá. Es la trata de personas y es obviamente el narcotráfico. Y esas dos grandes economías ilegales que mueven, digamos, la mayor cantidad de dinero de las economías que se mueven por el país, pues las controlan de alguna manera estas organizaciones de crimen transnacional. No las operan, no las controlan, perdón, sí las operan, pues las organizaciones locales o las estructuras locales. ¿A través de qué? A través de estos intermediarios en los cuales se ha convertido estas estructuras armadas de alcance nacional. Y por eso las ciudades se vuelven para ellos fundamentales y Bogotá es supremamente clave porque está en el centro del país y de alguna manera tiene conexión y relación con todas las otras regiones del país. Se convierte un nodo, ¿sí? Entre esos corredores que conectan el Pacífico, ¿sí? Con el centro de la ciudad, que conectan los llanos orientales con la ciudad de Bogotá, que conectan el Catatumbo con la ciudad, el norte, ¿sí? La costa Caribe con la ciudad, Urabá y toda Antioquia con la ciudad, el eje cafetero y demás. Son puntos. Entonces hay una dinámica en red que comienza a funcionar de esa manera. Como les venía diciendo, hay unas fuentes de recursos económicos muy importantes. Las Naciones Unidas dicen que la venta de droga en la ciudad de Bogotá produce ganancias de 15 millones de dólares anuales. Esto es un volumen, digamos, para medir el alcance, ¿sí? De las capacidades económicas que pueden tener estas estructuras. Y esto es contar lo que venden en la ciudad, no lo que sacan de la ciudad, ¿sí? También se vuelven en centros logísticos y de abastecimiento, ¿sí? De suministros para esos, ¿sí? Se vuelven también propaganda o lugares para ejercer algún tipo de propaganda, ¿sí? Para hacer unos llamados, para presionar a las entidades, a las instancias, a los gobiernos, ¿sí? Bogotá se convierte en una plataforma de propaganda muy importante, ¿sí? Y por eso es que vemos en estos días que cuando estos grupos armados que están asociados al conflicto armado quieren llamar la atención, colocan un pasacalle o grafitean la ciudad de Bogotá, como han grafiteado diferentes puntos del sur de la ciudad o incluso del norte de la ciudad como Suba o el Codito en Usaquén y demás, o colocan pendones y demás, porque ese es el efecto que causa la ciudad de Bogotá, ¿sí? Genera un impacto mediático y en la opinión pública mucho mayor, y eso les sirve para posicionar una voz o posicionar algo que quieran decir y presionar a las entidades por X o Y razón. Pero también se vuelven las ciudades una base social, ¿sí? Por ejemplo, para reclutar y vincular personal a las estructuras armadas,
¿sí? Por la gran concentración de población en los territorios. Y por eso la preocupación de niños, niñas, adolescentes, las cifras de desaparición forzada en la ciudad, sobre todo de niños, niñas, adolescentes, es muy alta y ha venido creciendo. Y el 77%, por ejemplo, de las niñas que desaparecen en Bogotá, están en el rango entre los 10 y los 21 años, según cifras de medicina legal. Y el 75% de los niños que desaparecen en la ciudad de Bogotá están en el rango entre 14 y 25 años. Y esto nos permite decir que claramente eso puede tener relación con temas como la trata de personas y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes. Entonces, les sirve de alguna manera, ¿sí? Para lograr algún ejercicio que pueda potenciar su estructura armada, ¿sí? Y que pueda dinamizar, digamos, las estructuras. Y han convertido ciertos sitios con altas vulnerabilidades, ¿sí? Como las periferias de la ciudad, en verdaderos santuarios, ¿sí? Porque lo que planteamos un poco nosotros y lo que hemos dicho es que si no logramos superar las vulnerabilidades de los territorios, difícilmente vamos a minorar o a mitigar los riesgos asociados a la violencia en esos territorios. Pero lo primero que hay que hacer es superar las vulnerabilidades, ¿sí? Porque estas estructuras criminales se enquistan en estos territorios, ¿sí? Se quedan en estos territorios aprovechando esas vulnerabilidades. Y ahí vemos cómo demandas de la población como vivienda, seguridad, trabajo, entre otras, son más escasas en esos territorios. Sobre todo en territorios donde hay una relación urbano-rural, zonas de expansión, y entonces vemos todo el fenómeno de compraventa ilegal de predios, de tierras, en estas zonas periféricas, lo que se conoce como terreros, sobre todo en Ciudad Bolívar, ahora que Monseñor Rubén está allá, pues es un fenómeno que está ligado directamente a la violencia que vive Ciudad Bolívar, es todo este tema del loteo de tierras. Entonces, en esos territorios, ¿sí? Donde hay una frontera entre lo rural y lo urbano, estas estructuras armadas se han logrado meter, porque además son lugares que, aunque ustedes no lo crean, tienen muy poca presencia institucional. Son lugares donde las instituciones no van, casi nunca, ¿sí? Son lugares que en muchos casos no tienen servicios públicos, ¿sí? Pues tienen una infraestructura muy débil, casi siempre de autoconstrucción o autogestión. Entonces son lugares con altas vulnerabilidades y para ellos eso se le vuelve una fortaleza porque les da una ventaja sobre las entidades. Entonces, si están en esos territorios, ¿sí? Con bajas capacidades y baja infraestructura, pues va a ser mucho más difícil que haya una acción institucional que supere vulnerabilidades y que baje el control social y territorial que tienen esos territorios, porque es de muy difícil acceso. Muchas veces llegar a esos lugares solo se da por un camino, ¿sí? Un camino que casi siempre es una trocha, ¿sí? En estos asentamientos subnormales es una trocha, es un camino, ¿sí? Y donde las estructuras locales que operan en esos territorios y que dinamizan economías ilegales tienen toda la ventaja porque ven la llegada de las personas que ingresan a ese territorio desde tiempo antes porque los ven desde arriba. Entonces, esta es una de las ventajas que ellos tienen también de operar en esos territorios altos, sobre todo, y en estas fronteras como los cerros orientales o las montañas de Ciudad Bolívar o en otros sectores también de la ciudad. Eso les da algunas ventajas. ¿Me puedes pasar a la siguiente o ya voy terminando? Voy a pasar por las siguientes muy rápidamente porque ya lo he hablado. Es como un poco estamos intentando entender el problema que tenemos, porque lo que viene sucediendo es que la estrategia que tenemos institucional, la estrategia institucional para desmantelar a las organizaciones criminales, creemos
en la Defensoría del Pueblo, y yo lo creo firmemente porque lo he visto en estos últimos años, es una estrategia equivocada, porque no tiene la orientación adecuada, ¿sí? Y porque eso permite que los ciclos de violencia se renueven. Entonces, no logramos con la estrategia de desmantelar el cartucho que lo que sucedía en el cartucho no se repitiera en otros territorios y se repitió en el Bronx. Y con lo del Bronx no logramos tampoco garantizar la no repetición porque se está repitiendo en diferentes territorios, como María Paz en Kennedy, ¿sí? Como el Samber o San Bernardo en Santa Fe. Y así puedo nombrar varios sectores donde se está repitiendo estos mismos efectos. Entonces, para entender, debemos saber cuál es el problema, cómo está organizado, quién es el que es la fuente de la amenaza, o sea, quién es la amenaza y cómo se está organizando. ¿Sí? Entonces hay que reconocer de alguna manera, y estos son unos ejercicios que ha hecho las Naciones Unidas, sobre todo eh, esta dependencia de las Naciones Unidas que trabaja en contra de la criminalidad organizada, o que por lo menos es un ejercicio de tratar de entender a la criminalidad organizada y propiciar políticas públicas que realmente tengan un efecto en el desmantelamiento, porque lo que hay que entender hoy en día es que esto no es un problema de solo Bogotá, no es un problema de solo Colombia, sino que es un problema de la región, ¿sí? Y entonces ahí de alguna manera hay que entender como solución el diálogo, ¿sí? Regional mucho más amplio. Entonces, pasa si quieres, esta es como una de las formas que dice las Naciones Unidas de cómo están organizadas esas estructuras y por qué es tan difícil, digamos, desmantelarla completamente, porque hay diferentes, entonces están las jerarquías aglomeradas, las federaciones armadas, y si quieres seguir. Y esta es la última, que es la que básicamente más se evidencia en la ciudad de Bogotá. Son los grupos nucleados, ¿sí? Que se basan en esta tercerización o instrumentalización de estructuras locales, ¿sí? Muchas de las cuales hacen alianzas momentáneas, ¿sí? O se unen, ¿sí? A prestarle o el servicio a una estructura mucho mayor. Estructuras que antes eran enemigas comienzan a trabajar momentáneamente, y entonces en este tema de momentáneamente trabajamos juntos, pero en algún momento volvemos a disputarnos el territorio. Y entonces vienen estos tires aflojes de las estadísticas de los delitos de alto impacto, ¿sí? Entonces, mientras están las alianzas, se disminuyen homicidios, se disminuyen amenazas, se disminuyen algunos delitos de alto impacto, ¿sí? Pero en la medida que se generen las disputas, vuelven a aumentar nuevamente estos, estos, estos delitos de alto impacto. Y quiero cerrar con tres conclusiones que nos han dado los informes de seguimiento que elaboramos sobre la respuesta institucional. El primero ya lo he venido planteando, y es que las medidas o la estrategia que ha implementado las instituciones no tienen la orientación estratégica adecuada, ¿sí? No sabemos a quién nos estamos enfrentando, ni sus capacidades, ni sus alcances. Entonces, no utilizamos los recursos necesarios para dar cuenta de ese problema o de ese enemigo. Entonces, hay una orientación estratégica que tiene que ver con la desestimación de lo que está sucediendo en Bogotá, ¿sí? Como minimizar un poco, no, esos grupos de delincuencia común, y entonces desarticulamos no sé cuántas bandas de delincuencia común, y como le pasa a este animal o criatura mitológica, le arrancas una cabeza y aparecen dos o tres, emergen nuevas estructuras, porque ese no es el problema. Porque quien mueve la economía y quien está detrás, la economía ilegal, y está detrás de todo eso, pues sigue campante,
y lo único que hace es nuevamente organizar las estructuras armadas. Entonces, eso es lo primero. La segunda, que por eso esto es muy importante. La respuesta institucional se debe construir desde abajo con las comunidades. Debe haber una participación efectiva, ¿sí?, de las víctimas, en este caso de la violencia, pero de las comunidades que están en riesgo, ¿sí? Debe haber una participación efectiva en la construcción de las medidas para mitigar los riesgos. Y estas medidas no se deben dar específicamente a temas securitarios. Entonces, el tema aquí no es llenarnos de policía, ¿sí? No es tener y tener más policía. ¿Ayudaría? Sí, es muy posible que ayude. Pero no, si no superamos otra cantidad de cosas que tenemos, si no superamos las vulnerabilidades, si no hacemos un efectivo acceso a la justicia, si no garantizamos que las acciones de las instituciones para investigar, ¿sí?, y para dar cuenta de los determinadores, ¿qué quiere decir? De los que están detrás dando las órdenes, pues va a ser muy difícil que logremos eso. Y esto se puede lograr de alguna manera en una construcción, ¿sí?, con un enfoque de seguridad humana que habla de efectivamente hay que tener estrategias de seguridad o de securitarias, como fortalecimiento de la policía, fortalecimiento principalmente de la inteligencia, ¿sí?, de la fuerza pública para poder diagnosticar a qué nos estamos enfrentando y tener las herramientas para llevarlos, digamos, a rendir cuentas. Pero ese enfoque de seguridad humana también plantea que debemos superar las vulnerabilidades. Es un enfoque dual que plantea las Naciones Unidas desde hace unas décadas, pero que recoge de alguna manera lo que han venido diciendo comunidades y organizaciones sociales a nivel mundial. Y es que no solamente es estar libres de miedo, ¿sí?, que es la estrategia de seguridad, sino libres de la miseria, porque si no los ciclos se renuevan. Y el tercer elemento es que aquí se volvió casi discurso que estamos sobrediagnosticados, o sea que aquí tenemos muchos diagnósticos, muchos informes sobre lo que sucede, ¿sí? Y la política pública necesita esos diagnósticos para que sea efectiva. Pero si no estamos actualizando esos diagnósticos, o si creemos que esos diagnósticos que se realizaron hace 5 o 6 años nos van a servir para fundamentar las políticas públicas hacia adelante, pues vamos a estar muy equivocados porque las dinámicas de la violencia se modifican continuamente. Entonces necesitamos sistemas de información porque necesitamos información real de qué es lo que está sucediendo, porque no nos sirve. Les voy a poner un ejemplo. La política de prevención de la extorsión se basa en la denuncia de las víctimas de extorsión. En Bogotá esa cifra se viene cayendo desde hace 2 años. La cifra de denuncia, que es en la que se basa la estrategia para prevenir la extorsión. Pero si uno va a los territorios, todo el mundo está siendo extorsionado. Si uno escucha las noticias o hace las encuestas de percepción, sabe que la extorsión viene aumentando en el territorio y la extorsión además está conllevando a otras conductas vulneratorias, ¿sí? Entonces vemos muchos casos sobre atentados en contra de comerciantes o atentados en contra de comercios y demás, incluso homicidios y demás que están asociados a estas extorsiones. Pero la cifra está bajando porque la gente ya no quiere denunciar. Entonces ahí no hay una información real para tomar una decisión en política pública para prevenir la extorsión. Y lo otro es lo de la trata de personas. Las cifras oficiales de trata de personas las maneja el Ministerio del Interior. Y las cifras que ellos tienen sobre trata de personas en Bogotá no suben a 18 o 20 hechos o personas en trata de personas. Las cifras más elevadas llegaron a 30. Pero claramente lo que sucede en Bogotá no es que hayan 30 personas víctimas de trata de personas, lo que quiere decir es que hay un subregistro enorme, que quiere decir no tenemos información
que nos permita generar política pública para prevenir el delito de trata de personas, ni para prevenir la extorsión, ¿sí? La única cifra exacta, y eso porque tenemos la evidencia, que puede ser más exacta, y eso lo pongo entre dudas también, es el tema de los homicidios. ¿Y por qué lo pongo entre dudas? Porque es que muchas veces bajan los homicidios, pero aumentan las desapariciones forzadas. Entonces, de alguna manera, esta estrategia que utilizaron grupos armados anteriormente de desaparecer el cuerpo para desaparecer la evidencia, pues también sigue operando hoy en día. Entonces se desaparece el cuerpo y se desaparece la evidencia y no queda el registro del homicidio. Y sobre esas cifras estadísticas es que se planean los planes de acción y las estrategias para prevenir. Entonces necesitamos tener información real, ¿sí? Una información real. Yo creo que con eso lo dejo. Yo creo que hasta me pasé del tiempo, pero quería dejar eso como las cosas que venía a plantearles muy claras. ¿Listo? Gracias. Vale, muchísimas gracias, Luis Fernando. Muy interesante, ¿no? Conocer esto desde otra mirada, desde otras posibilidades, más allá de lo que nosotros vemos, el diario vivir, que nos quedamos es solamente con la noticia y ya, pero no conocemos a fondo todo lo que viene detrás, una denuncia. Lo decimos a veces comúnmente, ¿para qué denunciar si no pasa nada? Bueno, ya vemos la importancia de denunciar, de hablar, de unirnos como comunidad. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Ahora le voy a ceder el paso a nuestra querida Angélica Moreno. Angélica Moreno, ella es teóloga de la Universidad Santo Tomás y es comunicadora social y periodista del Politécnico Gran Colombiano. Además, tiene una especialización en comunicación corporativa y también participó con un infograma y un artículo en nuestra quinta edición de la revista Faro. Y en esta ocasión, pues nos hablará un poco de lo que escribió y nos ahondará en el tema. Angélica, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Puedes ¿Ahí me escuchas? habilitar. Perfecto, te escuchamos. Vale, gracias. Creo que yo tampoco puedo compartir, entonces sí, también me haces Listo. el favor, me Vale, dame un ayudas. segundo y te comparto. Gracias. Si quieres, puedes ir iniciando y ya voy compartiendo acá. Listo, vale. Entonces, lo que yo les vengo a presentar es una perspectiva teológica y pastoral de cómo nosotros podemos ayudar a contribuir a esa disminución de la violencia urbana, entendiendo además no solo lo que nos mostraba Luis Fernando, que está atado, digamos, a esas estructuras criminales, sino también, digamos, a esos indicadores de violencia relacionados más con la convivencia, con las riñas, con la violencia intrafamiliar, que también, digamos, hace parte de esos indicadores, porque como lo mencionaba él y lo mencionaba Catirel al inicio de esta presentación, pues digamos que la violencia pues tiene múltiples factores y digamos que la idea es que todos nos sintamos llamados, porque también uno podría pensar, bueno, pero pues yo no hago parte ni de una estructura criminal, ni consumo drogas, ni tengo como muchas velas en ese entierro, pero resulta que todos desde distintos ámbitos en los que nos movemos también podemos ayudar a que esta realidad cambie. Entonces se trata también de estar informados sobre eso que nos contaba Luis, pero también digamos de ver cómo nosotros nos podemos pues apersonar de este tema. Entonces, dale por fin si quieres. Adelante. Y aquí quiero empezar con una cita bíblica que nos tiene que recordar y nos tiene que tener presentes a qué estamos llamados nosotros, ¿no? Entonces, esta cita nos dice que bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces acá nuestro compromiso, como lo mencionaba hace un segundo, es importante y todos tenemos un rol que jugar aquí. Dale, por favor.
Aquí entonces la invitación, si quieres darle a la siguiente, la invitación es a cambiar ciertas ideas que nosotros tenemos establecidas y que es importante ir moviendo. Y una de ellas es que es importante pensar que la violencia no se radica fomentando más de lo mismo. Y como lo mencionaba Catherine al inicio, a veces nos concentramos y los medios de comunicación tienden a concentrarse en particular en mostrar esta realidad de que pareciera que no hay otra alternativa que la violencia y que estamos llenos de ella por todo lado, eh, porque todos los días se nos están mostrando en los medios de comunicación, pues feminicidios, asesinatos, riñas callejeras, y una cantidad de situaciones que cada vez se nos están posicionando más en nuestra cabeza de que somos una ciudad y un país violento y que de ahí para allá no hay otra manera, digamos, de ser. Siguiente, por favor. Entonces, de lo que se trata es que cambiemos, digamos, también ese paradigma y vayamos dándole espacio a nuevos contenidos, porque no se trata aquí de negar, entonces decir, ah, no, lo que nos contó Luis, pues no, eso no existe, no, pero sí se trata de abrir unos mecanismos distintos que nos permitan reconciliarnos, que nos permitan entender que nuestra convivencia puede ser diferente. Y aquí, por ejemplo, traigo algunas iniciativas que me parecen muy interesantes de cómo desde el distrito se está trabajando en las escuelas con nuestros jóvenes para que ellos aprendan maneras distintas, prácticas restaurativas, para que se conviertan en líderes de construcción de paz. Son historias, digamos, distintas que a veces los medios de comunicación pasan así de lado, digamos, y no profundizan y no se esfuerzan, porque creo que es importante, digamos, un esfuerzo de parte de los periodistas de buscar otro tipo de información que también ayuden a entender y darnos a comprender que somos capaces de dirimir los conflictos de una manera distinta. Y también, digamos, que a enfocarnos en promocionar y que la gente sepa que cuenta con rutas de prevención y atención dispuestas por el distrito, pero también por entidades como la Iglesia Católica, como la Arquidiócesis en este caso, que tiene líneas de atención eh, que nos permiten, digamos, atender tanto a personas que están siendo víctimas de la violencia como aquellas que también tienen problemas como son generadores de violencia en sus hogares porque no saben cómo resolver sus problemas de una manera diferente. Y se cuenta con psicólogos y con personas especializadas que pueden ayudarlos, entonces también me parece que es fundamental que nosotros conozcamos estas rutas de atención y prevención. Dale, por favor. Sí. Y entonces aquí quisiera que pensáramos en que siempre es posible encontrar una salida pacífica y dialogada para resolver un conflicto. Como lo mencionaba el Papa Francisco en estos días, pues teniendo en cuenta toda esta situación que vivimos con Palestina y con Israel, decía que la violencia o la guerra nunca tiene un ganador, siempre hay perdedores. Entonces aquí es importante que pensemos que por más complicada que sea la situación, dirimir el conflicto de una manera distinta requiere de voluntad y de creatividad. Y entonces vemos estas dos imágenes, este caracol, la fuerza que tiene que hacer, ¿no? Necesitamos de eso. Necesitamos dejar de actuar a veces como por impulso y por instinto y cambiar nuestras actitudes. Dale, por favor, siguiente. Y para ello, digamos que partimos desde la antropología teológica también y decimos que el ser humano es dotado por Dios de razón, voluntad y libertad. Nosotros somos capaces de definir el curso de nuestras acciones. No nos movemos únicamente por instintos o por pasiones y a veces esto que es una realidad a veces obvia como que se deja de lado y estamos acostumbrándonos a que la ira, los celos desenfrenados, la venganza se vuelvan la respuesta inicial que tenemos ante un conflicto. Y se nos olvida que nosotros somos capaces de tener dominio de nosotros mismos, de controlar precisamente esos instintos y esas pasiones, y de también ponernos en el lugar del otro, entender qué le pasa al otro. Y entonces muchas situaciones que pudieran ser simples de resolver se vuelven y se termina convirtiendo en tragedia. Y recuerden ustedes, no hace mucho que veíamos cómo una persona terminó muerta en Transmilenio porque pisó a otra, ¿no? Entonces, es como nosotros en el día a día, ¿no? Nos tenemos que ir tan lejos a unas realidades extrañas, sino en el día a día, como
podemos nosotros hacer uso de esta racionalidad para hacerle frente a los conflictos que se presentan. Siguiente, por favor. Pero resulta que nosotros como cristianos estamos llamados a ir más allá de la racionalidad, ¿no? Y entonces aquí, no sé si se ve o no, pero está una cita bíblica que nos trae Juan y que nos recuerda que Jesús nos dejó un mandamiento nuevo que es el amor, ¿no? El amor al prójimo. Y nos marca algo muy, muy bonito y es que él dice Jesús que seremos reconocidos como sus discípulos al amar al otro. Entonces, dale siguiente a la otra diapositiva, por favor. Esto nos llama que nosotros como cristianos, nuestro sello es el amor, ¿sí? Que nos debería, o sea, todos deberían reconocer, ay, esta persona es seguidora de Cristo porque en ella se ve el amor. Y acá hay dos elementos fundamentales, y es que ese compromiso, si quieres, puedes ir siguiendo, ese compromiso va mucho más allá del templo, va mucho más allá de nuestra participación en las acciones litúrgicas o en esos momenticos que tenemos como comunidad. Y aquí traigo una cita de Peninot que nos recuerda que en Jesús el amor precisamente ha encontrado esa plenitud insospechada y gratuita y que nos ha hecho ver cómo el amor humano termina siendo el camino de acceso al amor a Dios. Entonces, cómo Él mismo nos ha enseñado a que el amor definitivamente, el amor humano se ha planificado y podemos encontrar en Él lo que es el amor gratuito y lo que es el amor radical, ¿no? Desinteresado. Siguiente. Y porque es importante que nosotros entendamos que, que nuestro compromiso, nuestro amor, digamos como, no, más para atrás, tiene que permear todos los ambientes en los que nosotros nos movemos. Porque se vuelve a veces, yo he tenido la oportunidad de hacerle seguimiento al tema de la polarización en redes sociales, particularmente en Twitter, y llama mucho la atención, o me llama a mí particularmente la atención que cuando uno se pone a hacerle seguimiento a los comentarios frente a alguna noticia, algún suceso, las personas a veces que son más agresivas con sus comentarios, me gusta entrar a mirar cada uno de sus perfiles, a ver quién es esa persona, y muchos en sus perfiles mencionan creer en Dios. Entonces uno se pone a pensar, bueno, pero ¿qué tipo de sentimientos y de pensamientos tiene esta persona que dice creer en Dios para manifestar su opinión de esta manera tan agresiva? Eh, es importante que hagamos esa reflexión. Y aquí el Papa Francisco en la Fratelli Tutti nos recordaba algo muy importante y es que nosotros tenemos esa corresponsabilidad de generar todos los días cambios y transformaciones en nuestra sociedad, que es infantil pensar que depende de un gobierno, porque muchas veces nosotros podríamos pensar eso, exacto, este problema de la violencia urbana le corresponde al alcalde, le corresponde a las entidades distritales, pero eso no es asunto mío. Pero entonces resulta que nosotros sí podemos estar generando con nuestras actuaciones, mejorando o empeorando, digamos, la situación de la violencia. Y acá nos dice el Papa que estamos ante una gran oportunidad de manifestar la esencia fraterna, eso que a nosotros nos debería caracterizar. Y nos invita a alimentar lo bueno y a poner, a poner eso bueno al servicio del bien y no del mal. Entonces vale la pena que nos preguntemos qué tipo de situaciones nosotros generamos y si están o no sintonizadas con la realidad del Evangelio. Siguiente, por favor. Otro punto que es importante aquí resaltar y revisar es el tema de la tolerancia, porque a veces uno siente que la tolerancia es vista como un sinónimo de debilidad, cuando más bien es esa capacidad de reconocer que lo que me hace distinto al otro es objeto para mí de respeto y de valor. Y entonces no se trata de ponernos como en los extremos, por un lado en el que a mí me importa cinco lo que piensa el otro, ¿cierto? Y que sea indiferente a lo que cada quien opina, ni tampoco por el otro lado, digamos, imponerme violentamente cuando otra persona tiene una opinión contraria a la mía. Y entonces aquí lo importante es entender que la tolerancia parte de reconocer que lo que yo creo, en lo que yo creo, mi opinión, mis ideas, son valiosas para mí. Y por eso cuando me encuentro con otro que opina o cree en algo diferente, pues como que eso a mí me dispara para pensar, momento, aquí hay algo que no me cuadra y yo tengo esa sensación de esa necesidad de contradecirlas. Pero como lo menciona un filósofo español, Javier Echeverría, nos decía que no se trata que esta condición, digamos, de reconocer que lo que el otro me contradice me genera a mí como algo
me vuelva a mí una persona cerrada en sí misma y entonces yo me dedique a atacar al otro, sino lo que me hace es abrirme una postura crítica en el que precisamente se da un ejercicio de interpelación con el que piensa contrario a mí y que es tan respetuoso y tan valioso y parte también de la racionalidad, de un diálogo racional con el otro, que yo mismo también me puedo dar la libertad de cambiar ciertas convicciones, porque crezco con el otro cuando pongo en común estas creencias y las interpelo con otras distintas. Entonces no se trata aquí de darle como paso a una tolerancia que es resignada o que es cómoda, sino lo que se trata es de darle un paso a una tolerancia que es inspirada por el respeto, porque el otro reconozco en el otro también a alguien que es sujeto de dignidad y que vale la pena que yo lo escuche y que reconozca también que es valioso lo que quiere, lo que tiene que aportar. Entonces aquí la tolerancia se convierte más bien es en un derecho al disentir del otro. Y lo que hacemos es que buscamos que ese derecho se proteja y que todos tengamos la posibilidad de ejercerlo y de poder poner, digamos, en discusión ideas que son contrarias. Y entonces lo que se trata es de acoger a la otra persona sin necesidad de que yo encasille per se esa otra opinión que es contraria como un error, ¿cierto? Y que yo logre aprender a construir con el otro. Y esto porque es importante, porque esto nos permite entonces que nosotros tengamos la posibilidad de dialogar con otra persona que no crea en nuestras creencias pues religiosas, pero que también sea una persona que sigue un equipo de fútbol que es rival del mío y que por esa situación, digamos, seamos capaces de dialogar y de construir sin necesidad de terminar siempre en un conflicto que deriva en violencia. Y entonces acá el punto está, no es que no haya confrontación o que no haya conflicto, porque siempre lo va a haber. Lo que tenemos que mirar es cómo le damos un manejo adecuado sin que resulte, porque somos capaces de entender que el otro tiene una visión importante también para él, sin que termine, digamos, en un hecho lamentable o violento. Siguiente, por favor. Y entonces aquí se trata de fomentar espacios de reflexión y aprendizaje, si quieres, ve siguiendo, que posibilite la convivencia, como estos, por ejemplo, que tenemos hoy aquí, que nos permita entender que además nosotros hemos sido creados en relación con los otros. Y recordemos entonces un elemento de la teología y es que nosotros fuimos creados a imagen del Dios que es uno y que es trino. De tal suerte que eso se nos comunica a nosotros como seres creados por Dios y entonces nosotros no estamos solos, de manera aislada, cada quien mirando a ver cómo hace su vida, sino que precisamente nuestra plenitud se da en comunión con los otros. Y es en la comunidad precisamente donde nosotros estamos llamados a realizar nuestra vocación, a cumplir nuestra misión. Y si quieres puedes pasar, hay algo muy bonito que nos enseña el Papa Benedicto XVI, y es que ser cristiano no es solamente amar a Dios, sino también amar al prójimo. Y en Deus Caritas nos menciona algo muy bonito y es que dice que solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace también sensible a Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Entonces no se trata aquí únicamente de seguir nuestra relación directa con Dios y rezarle y estar muy pendiente de Él, sino que siempre tiene que pasar esa relación con Dios por el prójimo, por el hermano. Siguiente. Pero entonces, esto teórico de alguna manera, ¿en qué podemos traducirlo? Hay muchas acciones, traje tres, pero la primera de ellas es en ser responsables. Luis de alguna manera lo manifestaba y es que cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables por cumplir nuestros deberes, de tal manera que redunden positivamente en el otro. Si nosotros somos justos, generamos justicia. Si nosotros somos éticos, si nosotros somos honestos, si cada quien hace lo que le corresponde en la sociedad, está redundando de manera positiva en el otro y está haciendo que esa paz, digamos, sea posible, porque se disminuye, digamos, una cantidad de situaciones que generan violencia. El segundo elemento es aprender a perdonar. Y aquí es claro, el mensaje evangélico nos propone el perdón como esa opción desde la que es posible romper estos círculos de violencia que nos dice Luis que se generan y se generan nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos reta anteponer el amor sobre el mal que podamos recibir. Y esto deja sin sentido la venganza. Y aquí recordemos esta cita de Mateo que nos decía que Jesús decía que pues no tiene como mayor chiste querer al que nos ama, ¿no? Estamos llamados a querer al enemigo, a orar por él.
Y creo yo que hay muchos ejemplos que hemos recibido en los últimos tiempos aquí en nuestro país de cómo personas que lograron perdonar a quien les hizo daño e incluso están construyendo país con ellos. Entonces, vale la pena seguir su ejemplo. Y el tercer elemento es la cultura del cuidado. Entonces, es reconocernos como seres llamados a la comunión y ese amor recíproco. Es importante tenerlo en cuenta porque eso me permite valorar la vida del otro. Si yo soy capaz de entender que construyo con el otro, además que ese otro de alguna manera es como la proyección de lo que soy yo también, entonces eso me va a permitir no atentar contra su vida porque estaría atentando contra la mía propia. Siguiente. Y por último, para terminar, entonces acá quisiera mencionar algunas acciones que me parece interesante incluirlas dentro de la pastoral familiar. ¿Y por qué traigo aquí el tema de la pastoral familiar? Y es porque varios estudios señalan, aquí menciono uno de Salas, una economista, que menciona cómo la violencia que se vive en casa, bien sea porque el niño es víctima de la violencia o porque está siendo testigo de ella entre sus padres, genera círculos de violencia en el futuro y si pasa de generación en generación porque el niño crece pensando que la violencia es algo normal y puede convertirse en el futuro pues en víctima o en victimario. Entonces por eso es importante ayudar a sanar estas relaciones de familia para que se vuelvan nuevamente esos espacios tranquilos en los que uno puede crecer emocionalmente de manera estable. Entonces aquí Luz nos mencionaba algunas cosas que pueden ayudar a romper esos círculos de violencia y que me parece interesante incluirlas dentro de la pastoral familiar. Y está, por ejemplo, todo el tema del empoderamiento de la mujer en el sentido en que ella entienda cuál es su rol dentro de la familia, dentro de las decisiones del hogar, fundamente también, fomente el tema de la educación para ella, digamos. Y también digamos que nos menciona algo muy importante y es el riesgo que tiene el consumo de drogas y alcohol, porque también el tema de la violencia urbana pues está muy mediado por estas realidades. También volvemos a hacer énfasis en el tema de estar al tanto de cuáles son esos mecanismos que pues, podemos acceder como ciudadanos para que nos ayuden especialistas a manejar este tipo de situaciones. Y me parece a mí importante también dentro de ese acompañamiento que nosotros podemos hacer a los noviazgos y a los matrimonios, pero en particular al noviazgo, cómo también incentivar ese conocimiento de la pareja de cuál fue su situación cuando era pequeño en su casa, porque es una alerta temprana también como para conocer el riesgo que puede tener esta persona y que también se haga consciente un poco de si yo viví en un ambiente violento, pues cómo puedo de pronto sanar esas heridas que tengo para que no en el futuro no me vuelva yo también una persona violenta dentro de mi hogar. Y por supuesto también está el tema de visibilizar la separación del agresor cuando ya no hay más que hacer, ¿no? Porque también a veces pues está el riesgo propio de la vida de la otra persona y de la situación, como les menciono, de los niños que están siendo testigos de esta situación. Dale a la siguiente. Entonces aquí la invitación es a que pensemos que nosotros como cristianos tenemos un rol fundamental en este tema y estamos llamados a ser ejemplo de tolerancia, de respeto por la vida, pero sobre todo de manifestar con hechos nuestro empeño de conseguir la paz, de suscitar y de revisar si nuestras acciones están suscitando esa sed por aquel que es capaz de otorgarnos la verdadera paz. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, muy importante. Cuando nosotros hacemos estos procesos de lectura de realidad, em, es vital comprender el hecho, la problemática o el fenómeno que estamos estudiando desde esa mirada, desde otras miradas, ¿no? Desde otras posturas, pararnos en este caso con los ojos, pues aquí explícitamente lo estamos haciendo con los ojos de Jesús, ¿no? Igual esto es un diálogo que hacemos entre la razón y la fe. Miren lo directo que es el tema que nos habla Luis Fernando de todo el tema de la sociedad, de la cohesión de nuestra sociedad, cómo se va deteriorando
y nosotros continuamos deteriorando mucho más en el núcleo básico que es la familia. Bueno, pero pues para ir un poco más allá a esto que nos están presentando nuestros queridos invitados, vamos a ver un caso muy puntual y muy particular de una acción que se está realizando concreta en la ciudad de Bogotá hacia el tema de la paz, lo que tanto estamos llamando esa cultura de la paz. Para ello, hacemos la invitación a Nubia Estela Lara Yepes. Ella es una colega, es trabajadora social de la Fundación Universitaria San Alfonso. Ella es especialista en acción sin daño de la Universidad Nacional y, bueno, tiene una experiencia en todo el tema de intervención, el acompañamiento psicosocial, enfocado con los adolescentes y los jóvenes en todas estas situaciones de riesgo y de contextos de conflicto. Actualmente ella es promotora en el programa para jóvenes denominado Plan Piloto Paz Urbana en Bogotá de la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz, que también lo conocemos como FICOMPAS. Bueno, Nubia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, te cedo la palabra, por favor, habilita tu cámara, tu audio y te escuchamos. Si no puedes compartir, me avisas y yo te colaboro. Vale, buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues yo acompaño el proyecto de piloto de paz urbana de FICOMPAS. Nosotros actualmente estamos aquí en Bogotá. Tenemos 9 grupos juveniles parroquiales y comunitarios ubicados en 7 localidades de Bogotá. Está Rafael Uribe, San Cristóbal Sur, Usme, Santa Fe, Candelaria, Ciudad Bolívar y Bosa. Pues respecto al programa como tal, que ustedes preguntarán como qué se está realizando en acompañamiento. Digamos que estos grupos juveniles parroquiales vienen desde un proyecto también que se llamó Pásalo Bien del año pasado con nosotros desde FICOMPAS, ¿sí? Digamos que con ellos se viene realizando un ejercicio primero de la elaboración de su proyecto de vida, pero más allá de la elaboración de su proyecto de vida personal, también un proyecto de vida que tenga una visión un poco más comunitaria, ¿sí? Como es de la parroquia podemos ser, los mismos chicos pueden ser agentes protectores, porque el objetivo como tal de este proyecto es fortalecer sus capacidades en temas de construcción de paz, reconciliación, resiliencia y sobre todo el tema de prevención de todo tipo de reclutamiento, pues que es lo que incluye violencia urbana, así como lo presentaban anteriormente el doctor Luis. Si quiere podemos continuar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué queremos nosotros o qué estamos haciendo con estos grupos, con estos 9 grupos aquí en Bogotá? Y es que, por ejemplo, tenemos una sinergia entre grupos juveniles parroquiales y grupos juveniles que decimos comunitarios, ¿sí? Con ellos la idea es que se pueda como crear una diversidad de diferentes perspectivas frente a las necesidades que ellos mismos están buscando o que ellos mismos han identificado dentro de cada uno de sus barrios de las localidades. Entonces, por ejemplo, ¿qué le apunta a este programa? Uno, digamos que hay como 3 fases. La primera es el diálogo e incidencia para la paz y la reconciliación. El segundo es crear una infraestructura para la paz y la reconciliación. Y el tercero, el fortalecimiento de capacidades para el diálogo y la transformación de conflictos, ¿sí? Digamos que nuestros talleres como tales con ellos es como cada 15 días que nos reunimos de acuerdo a lo que ellos vean que es necesario, digamos, trabajar, porque cada grupo tiene una dinámica diferente, ¿sí? Claramente, pues con el apoyo y el permiso del párroco como tal o del líder comunitario, ¿sí? Iniciamos con unas sesiones primero de introspección, de identificar un poco lo que decía Angélica, como de tener en cuenta cuáles han sido como esos antecedentes, tal vez si algunos chicos han tenido algunos antecedentes de violencia, cómo tratar de abordarlos o de orientar para que no se siga repitiendo como esos canales. Se realizan diferentes actividades como mapeo también de los diferentes barrios, identificando sus necesidades, todo en torno al tema de violencia urbana.
Y como lo mencionaba el doctor Ruiz, pues hemos identificado también diferentes chicos, pues que ellos mismos han identificado que ha sido muy naturalizado el tema de el reclutamiento de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, lo que llamamos EXNA, y también como estos chicos han sido vinculados al tema de las pandillas, ¿no? Al BACRIM. También tejiendo un poco como obviamente la excusa del consumo, de las ansiedades, este tema de salud mental, que se ha logrado como identificar un poco que los mismos chicos han identificado. Digamos, bueno, desde el proyecto se quiere como apuntar también ciudadanías para la paz y la reconciliación, entonces como crear incidencia también que estos chicos se puedan formar en temas pastorales como tal, en lo que la iglesia ha hecho investigaciones, pero también que vaya a la par con lo que está pasando actualmente en la ciudad y cómo yo puedo, cómo ellos pueden participar desde sus parroquias, desde sus grupos, en temas de políticas públicas de juventud, por ejemplo, que ellos puedan tener incidencia en participación de consejos distritales de juventud, entonces tratar también de acercar un poco la institucionalidad, en especial en los sectores donde estamos ubicados, que han sido un poco vulnerables, también porque hay como una prevención de ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de policía, infancia, adolescencia, no, ellos nos cogen a nosotros, nos reclutan, no hay un reclutamiento militar, por ejemplo, si yo no quiero prestar el servicio militar, como tratar de acercar un poco y también tratar de que ellos puedan como ver que ellos también de una u otra manera pues le están apostando el tema de prevención de violencia urbana desde la entidad. Digamos que también queremos como que haya un fortalecimiento de capacidades para el relacionamiento y articulación con la institucionalidad, que es lo que queremos, como hacemos diferentes acciones mensualmente con los representantes de cada uno de los grupos para que ellos puedan conocer entidades también que le apuestan a la prevención de reclutamiento, a la prevención de la EXNA, a todo este tema de derechos humanos, de reconciliación, por ejemplo, con el Centro de Memoria, conocer un poco qué fue el tema del reclutamiento de menores, también sobre el informe de la Comisión de la Verdad desde el capítulo Mal Menor, como diferentes actividades también que les pueda a ellos como abrir un poco más la visión comunitaria y obviamente que se puede articular desde la misión de sus grupos juveniles parroquiales o comunitarios como tal. Entonces, a partir como de este tema de identificar un poco su proyecto de vida, su plan de vida, con ellos mismos si quieres puedes pasar a la siguiente, queremos como que se tengan la visión, un plan de vida grupal, es decir, que desde los elementos pedagógicos ellos puedan tener un diálogo de saberes, aquí ustedes pueden ver como apoyo a iniciativas. Entonces, a partir de la formación que ellos reciben de parte de nosotros, desde los promotores de FICOMPAS, desde las diferentes entidades o invitados, y a partir también de ese mapeo que ellos realizan de sus necesidades, de sus vulnerabilidades, especialmente sobre adolescentes y jóvenes, ellos diseñan unas réplicas que nosotros llamamos para que ellos mismos las diseñan y ellos mismos las lideran a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Todo este tema pues de prevención de violencia urbana, que pues nos hemos dado cuenta también que muchas familias no conocen que existe la EXNA, que la trata de personas, que es, ¿sí? Que es este tema del microtráfico, cómo yo puedo ingresar allá o cómo es que pues endulzan a los chicos para que puedan ingresar como por ese lado. Hacemos acompañamientos, pues apropiación e integración del aprendizaje como tal, de acuerdo a la necesidad que se vaya identificando en cada uno de los grupos, y iniciativas de paz a nivel comunitario. Es decir, que si el grupo juvenil quiere identificar, no sé, que en su sector, por ejemplo, muchos jóvenes han muerto por temas de violencia urbana, por el tema de las pandillas y demás. Entonces, ¿cómo hacer también un ejercicio de memoria con la comunidad y ser conscientes de que eso está pasando en el territorio, en sus barrios, no solamente en las zonas rurales, sino también acá en las urbanas? Y como también tener presente a estas familias que de una u otra manera han sido víctimas también como de los chicos que pues, les han quitado la vida como en ello. Entonces se hacen unos ejercicios de memoria, reconocimientos, y todo a partir de las ideas y de lo que ellos tengan y que también pues cumplan su misión como grupo. Y trabajo de red con los diferentes, digamos, grupos que ellos acompañan. Entonces, por ejemplo, tenemos
una academia de baile, cómo ellos pueden ir a su sector, a ese grupo parroquial, a dictar, por ejemplo, clases de aprovechamiento del tiempo libre dentro de la parroquia a los mismos jóvenes que hacen parte de su sector. Es como crear una red también de apoyo entre ellos mismos y que ellos también se den cuenta que hay otros chicos que también están apostando al tema de construcción de paz. Siguiente, por favor. Y queremos también como implementar un poco el tema de economías para la paz, teniendo en cuenta que de una u otra manera, si la institución no llega allí, pues los chicos, pues según también como lo que se ha averiguado, es falta de oportunidades de empleo, por eso mismos que ingresan a estos diferentes grupos. Entonces, como que ellos mismos puedan, a partir después de como este ejercicio de formación, de apropiación y demás, ellos también puedan de pronto, pues más adelante, crear un tema de emprendimiento propio dentro de sus grupos o un ahorro colectivo donde ellos también pues puedan tener como un ejercicio de autosostenibilidad de sus emprendimientos, ¿no? Que puedan también más adelante darse a conocer a las diferentes entidades y decir, miren, como es de la parroquia, yo también puedo estar apoyando a otros jóvenes también frente a este tema, o cómo yo puedo reaccionar, o qué rutas de atención, por ejemplo, si me llega un chico aquí en mi grupo juvenil y yo identifico que ese chico tiene X situación, ¿dónde lo puedo yo, digamos, enrutar, ¿sí? Que ellos puedan tener un contacto directo con la entidad y decir, mire, tengo esta situación con este chico, con esta chica, donde ustedes les puedan orientar y demás, y que las entidades ya sepan también, porque pues muchas veces, pues primero hay que generar confianza y demás, ¿no? Para que los chicos puedan contar como sus situaciones y asimismo poderles dar como el tema de las rutas de atención. Y queremos, como digamos que generar como una escala de impacto, teniendo un poco lo que decía Angélica y el doctor Luis, en temas de inclusión también. Si empezamos desde lo personal, pues entonces, cómo el grupo a nivel personal se ve, ¿sí? Entonces, serían ciudadanos que lideran el cambio, que participan de las decisiones que les afectan, promotores de una sana convivencia en sus familias, comunidades, emprendedores de soluciones socioeconómicas incluyentes para otros jóvenes del territorio, ¿sí? Que eso mismo que ellos reciben no se quede ahí, sino que puedan llegar a esas otras zonas donde tal vez, digamos que sí está la iglesia, pero que tal vez los grupos puedan identificar esas zonas más adentro, donde puedan convocar y crear otros grupos focales de adolescentes y jóvenes y puedan replicar también como esto mismo. A nivel relacional, cómo nos impactamos a nivel como grupo juvenil, ya sea parroquial o comunitario, en habilidades para la comunicación no violenta y transformadora, capacidades relacionales de diálogo, resolución de conflictos. Allí se ve todo el tema de la escala de transformación de conflictos, que hace de comunicación asertiva, todo este tema de las habilidades blandas y relacionamiento estratégico, es decir, cómo yo puedo como grupo también apostarle a los proyectos que está ofreciendo la alcaldía, ¿cierto? De volverme autosostenible de mi grupo también y cómo yo puedo como conocer, aprender y demás para que ellos mismos también puedan ser gestores, autogestores también. Y organizacional, institucional, pues capacidades que tengan capacidad y gestión misional, estratégica, operativa, financiera, espiritual claramente, capacidad de visibilizar y posicionar sus proyectos o procesos en tomadores de decisión y un trabajo articulado, pues ya sea con la sociedad privada y sociedad civil, para procurar dar respuesta a los integrantes que hacen parte pues de su grupo de paz urbana. Y la siguiente. La siguiente. Y bueno, digamos que estos planes, la lógica de intervención, nosotros desde los planes de vida grupal, pues lo vemos ya un poco como enfatizado en la lógica de intervención, de acuerdo entonces a la formación como ciudadanos, como sujetos de paz, como ciudadanos espirituales, como artesanos de paz, convivencia y reconciliación, como emprendedores, que participan de consejos distritales de juventud, desde el movimiento que nosotros tenemos de jóvenes que se llama JAFET, jóvenes animadores con una fe transformadora, de conocer o cómo implementar sus emprendimientos juveniles,
y también que tenga una mayor incidencia en políticas públicas de juventud, política pública de paz y reconciliación, y pues alianzas de las instituciones público y privadas. Es como lo que se está haciendo actualmente, digamos, aquí es con articulación con el Banco de la República. Esa imagen que ustedes ven son los representantes de cada uno de los grupos, más o menos un grupo como de 30 chicos, y allí pues vemos también cómo desde el banco que tiene un proyecto La Paz se toma la palabra. Estamos viendo el capítulo, el tema de un mal menor, de cómo fue que estos chicos o los testimonios fueron reclutados no solamente, como les decía, en el tema rural, sino también en las zonas urbanas, acá en Bogotá. La siguiente, este es en el Museo Urrutia, por ejemplo. Los chicos también que han participado en el tema del lanzamiento de la Semana por la Paz, como es de las acciones que nos decía Angélica, acciones pequeñas contribuyen a la construcción de paz y prevención de violencias, también acogiendo a esos otros chicos que también de una otra manera han hecho parte de diferentes grupos, pero pues que quieren un cambio, algo diferente también, cuando se dan cuenta de que ellos son víctimas y que no es natural o que no están trabajando dentro de un sistema que les hacen creer, ¿no? Que es un trabajo y demás. Siguiente. Acá como desde el arte se puede aportar a la construcción de paz y prevención. ¿Quieres la siguiente? Y aquí como algunas acciones que se hacen, como identificando un poco en el mapa de sus sueños, cómo yo hago esas estrategias de a nivel de mi grupo, a nivel de corto, mediano, largo plazo, qué estrategias puedo hacer para seguir fortaleciéndome como grupo juvenil, parroquial o comunitario. Por ejemplo, acá está la anterior de la comunidad de allá en Ciudad Bolívar, Monseñor, con los samaritanos de Padre Pío, por ejemplo, que se creó un grupo de adolescentes y jóvenes dando respuesta un poco también a este tema de prevención de violencia urbana. Aquí el grupo parroquial Chalón, por ejemplo, que se ubica en San Cristóbal Sur. Performance, que es un grupo comunitario de jóvenes también, de familia de paz. Esas son como las acciones así, como de todo un poco, ¿sí? Pero entonces el sistema es una formación con ellos, con los líderes de cada grupo juvenil, con los que hacen parte los integrantes. A partir de esa formación, ellos diseñan actividades que llamamos réplicas, dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y pues también a talleres de familia, que llaman también como a sus papás conocer, y a partir de ello ya cómo se hacen visibles sus acciones internas como grupo, cómo se hacen visibles a nivel comunitario, y que la gente también conozca que dentro de su comunidad pues también se pueden involucrar también como a estos diferentes espacios de formación y acercamiento pues a la institucionalidad como tal, a estos barrios, a esta población también, de acuerdo a lo que se vaya identificado. Apenas iba como un poco rápido, pero es como el abordaje de lo que FICOMPAS hace, específicamente en este proyecto de paz urbana, y con, digamos, el año pasado es de Pásalo Bien, y con niños y niñas sembradores de paz. Muchas gracias. Novia, muchísimas gracias por darnos a conocer este proyecto tan bello y tan interesante que se está desarrollando actualmente en nuestra ciudad de Bogotá y que de una otra manera esto también es una respuesta y una manera de mitigar toda esta violencia que, bueno, que se vive alrededor. Muchas gracias, Nubia. Y bueno, quédate ahí, invito a Angélica y a Luis para que también estén acá con su cámara activa. A ver, permítame un segundo, los coloco acá también como en el anclaje de la base. Bueno, para todos, hay varias preguntas, hay varios comentarios que nos hacen nuestros invitados. Y bueno, les voy aquí a mencionar algunos. Voy a tratar de hacerlo un poco rotativo entre los tres porque eso es un tema, como les decía al principio, que tiene de largo y de ancho, ¿no? Y estamos viéndolo desde unas miradas, desde unas apuestas, desde unas experiencias en particular. Entonces, acá nos preguntan,
Al señor Luis Fernando le preguntan, ¿cómo se puede reducir esas vulnerabilidades? ¿Qué opinas de esa pregunta? ¿Qué nos podrías decir? Algo muy conciso. No, hay mucho por hacer, obviamente, para superar las vulnerabilidades. Yo simplemente digo, mire, nosotros como sociedad hemos llegado a un acuerdo, ¿sí? Como grupo social. A ese acuerdo lo llamamos contrato social, ¿sí? Y hemos, como sociedad, también dicho que nuestro sistema político es un sistema social de derecho y democrático y elegimos a unas autoridades que encabezan el Estado colombiano para que cumpla con ese contrato social. Entonces, lo primero que decir, si bien estas acciones que hace la sociedad civil y los sectores privados para superar vulnerabilidades son bienvenidas, quien es el responsable de superar las vulnerabilidades o de realizar acciones para superar las vulnerabilidades son los estados. Y en este caso es el Estado colombiano. Ellos son los principales responsables a que eso se haga en acuerdo, ¿sí? ¿Sí? Que se haga de alguna manera en un relacionamiento y una participación efectiva es otra cosa. Entonces, lo primero que hay que hacer es fortalecer, obviamente, capacidades institucionales y capacidades sociales, ¿sí? Pero vuelvo y digo, teniendo en cuenta que la responsabilidad recae sobre el Estado, ¿sí? Y entonces la superación de las vulnerabilidades en ese contrato social que hemos acordado como sociedad, ¿sí? Le ha dicho, Estado, usted debe crear estrategias, ¿sí? Para superar vulnerabilidades. A que lo haga con participación efectiva de la sociedad, sí, claramente se tiene que ser así, pero serán ellos los que serán responsables. Y ahí viene un poco el tema. Estamos un poquito alcanzados. ¿Sí? Se han profundizado las vulnerabilidades en décadas y décadas de violencia. Entonces estamos un poquito alcanzados. O sea, eh, tenemos más de 10 millones de víctimas del conflicto armado, según la unidad de víctimas en el Registro Nacional de Información, y no tenemos con qué repararlas. Así hayamos acordado que las íbamos a reparar, según la ley 1448, que es la ley de víctimas del 2011, pero no tenemos con qué repararlas, ¿sí? Entonces, eso amerita unos esfuerzos enormes para superar vulnerabilidades. Y esto lo voy a conectar con otra respuesta que tiene ahí. También hemos llegado a unos acuerdos con unas estructuras que ejercían violencia, ¿sí? Y para que dejaran de ejercer esa violencia, pues se ha llegado a unos acuerdos con estas estructuras. Y esto tiene que ser parte del acuerdo nacional o el acuerdo que tiene que ser parte de ese contrato social. Entonces, por ejemplo, el tema de la tierra es un tema muy importante que viene desarrollándose y el desarrollo de lo que se acordó en el acuerdo con las extintas FARC, si bien, digamos, una exigencia, también es un acuerdo que llevamos retrasado mucho tiempo. Con eso respondo también un poco. Hay unas líneas para mejorar todo el tema de tierra, ¿sí? Y es las tierras tienen que ser productivas y tienen que ser para las personas que producen esas tierras y eso es un poco también un ejercicio que tenemos que hacer como sociedad, ¿sí? Las tierras no pueden estar ahí simplemente como acumuladoras, sino que deben ser de un servicio para la sociedad, ¿sí? Para el que realmente las potencie como servicio a la sociedad, que eso nos va a permitir mejorar la seguridad alimentaria, ¿sí? No solamente del país, sino del mundo, porque nosotros somos no solamente, digamos, un bastión de la seguridad alimentaria del país, sino somos un bastión de seguridad alimentaria para toda una región. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Entonces debemos volver más productivas las tierras. Y con eso vamos logrando superar ciertas vulnerabilidades, ¿sí? En un común acuerdo. Tenemos que, y en eso estoy, digamos, en llave con lo que plantea Angélica, en que tenemos que trabajar no solamente con nuestros amigos o los que consideramos que son afines a nosotros, sino que tenemos que trabajar con los que consideramos que no son afines, porque hacen parte de esta sociedad también, y con ellos tenemos que salir adelante como sociedad en conjunto. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para eso está el Estado. Yo trabajo en una entidad pública, ¿sí? Que además es una entidad de control del Estado mismo. Entonces,
pues no me puedo salir también un poco del discurso. Muy bien que toda esa articulación con la sociedad civil y con el sector privado, pero la responsabilidad debe recaer sobre el Estado colombiano. Entonces yo creo que por ahí va el asunto y hay muchas estrategias desarrolladas. No puedo enumerar todas porque me quedaría aquí. Nos tocaría hacer un diplomado o algo mucho más grande para tratar de desarrollar cosas positivas y ejemplos positivos como los que nos plantea Nubia, que me parece supremamente genial que esas estrategias se estén dando, pero esas estrategias tienen que ir articuladas con las estrategias institucionales, ¿sí? Porque solamente en esa, ¿sí? En ese concadenar fortalecemos los tejidos sociales y logramos que esas estrategias sean mucho más, eh, digamos, fructíferas. Entonces yo lo dejaría por ahí, por ahora. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Y bueno, realmente sí. De hecho, hay una pregunta que la respondes por interno, me llega a mí. Alguien nos pregunta, ya en un momento lo comparto para todos, sobre cuáles son las líneas, ¿no? Si no estoy mal, cuáles son como las líneas a dónde podemos ir en casos de, entonces ya en un momento les compartimos por el chat la respuesta para no quedarnos allí porque ya quedó allí plasmada y en un momento se los comparto. Una pregunta para Angélica. ¿Cómo se puede fortalecer esa tolerancia desde el punto de vista cristiano y con las otras creencias? Anteriormente nos preguntaban en el proceso de secularización de las comunidades urbanas, ¿cómo se podrá dinamizarse las tareas eclesiales en la erradicación de la violencia urbana? Creo que las dos preguntas tienen una relación, entonces puedes allí unir y responder. Vale, pues cuando leía esta pregunta que nos hacían, la segunda que hiciste, que pues, en el chat estaba de primeras, pensaba mucho en lo que Nubia estaba hablando, porque creo yo que es un ejemplo claro y creo yo que todos hemos sido testigos a lo largo de todos estos años de conflicto en el país, el rol que ha tenido o ha jugado la Iglesia Católica, porque es impresionante, digamos, la capacidad que tiene de pasar o traspasar, digamos, lo que es la creencia como tal, ¿no? Y volverse un actor importante que permita fortalecer esos espacios en los que se pueda construir paz. Y que es un actor que además es capaz de llegarle a todos los actores, valga la redundancia, del conflicto. O sea, no solamente está de la mano de los jóvenes, de los niños, de la institucionalidad, sino también, digamos, ha sido capaz de permear esas estructuras de la guerrilla, de los criminales y en fin, que también logra ponerse como en la mitad y ser un mediador súper importante en todos estos procesos de conflicto y de reconciliación. Entonces creo yo que si bien podemos estar frente a un proceso de secularización, creo que la iglesia sigue teniendo esa presencia y esa permanencia en estos procesos. Nubia lo manifestaba todo el tiempo en su presentación de cómo la iglesia y conozco un poco el tema que tú mencionabas de lo que hace, por ejemplo, el Padre Pío allá en Ciudad Bolívar, y creo que eso va mucho más allá de la creencia en Cristo, pero digamos que también complementaría mi respuesta en que siempre nosotros podemos ser luz en esos ambientes de oscuridad. Y entonces, a veces no se trata únicamente de ir con Biblia en mano, pues, sino que creo yo que con nuestra actuación y con nuestra forma, digamos, de ayudar, no solo me refiero, digamos, a las parroquias como tal, a los sacerdotes y demás, a las comunidades religiosas que están allí en el entorno, sino a los propios vecinos que también, digamos, que sus actitudes logran permear estas situaciones, pasa mucho más allá de si estoy en un ambiente secular o no. Y la segunda que me mencionabas, creo yo que en las diapositivas mencionábamos cosas interesantes que podrían servirnos ahí como este es primero reconocer el valor del otro, ¿sí? El hecho de que no crea lo mismo que yo no significa que entonces per se, como le decía Luis, entonces, no me sirves porque tú no crees en Cristo, entonces chao, o no, si no tienes esta afinidad conmigo religiosa, no te hablo. Segundo, creo yo que es conocernos. Tuve la oportunidad alguna vez de hacer un curso del tema de ecumenismo y diálogo interreligioso y es bastante interesante cómo a veces
uno tiene miedo, o sea, uno como que acercarse al otro que cree en otra cosa distinta, uno siente que voy a perder mi fe y me van a convencer de ser otra persona y entonces es como ese asusto, pero realmente cuando tú te centras y te llevas a conocer otras creencias es muy interesante y creo yo que aquí, por ejemplo, el tema del diálogo interreligioso que busca ese bien común es lo que nos une. O sea, a la larga todos, independientemente del Dios en el que creamos, buscamos eso. O sea, casi todas las religiones buscan precisamente el bien de la sociedad, la paz y demás. Entonces creo yo que es encontrar, o sea, conocernos, quitarnos el miedo, digamos, de conocer al otro, respetarlo, pero adicionalmente de buscar esos puntos en común que nos puedan ayudar como sociedad a caminar de la mano, creo yo. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica. Y bueno, es verdad, ¿no? Y tenemos que hacer énfasis en este tema de estar con el otro, aprender a estar con el otro que no piensa como yo. Todos somos diferentes, ¿no? A la hora de la verdad, no es que él sea el diferente, yo también soy diferente a lo que la otra persona piensa. Entonces, debemos aprender mucho ese tema. Aquí hay una pregunta para Nubia. Te preguntan, ¿la paz inicia por casa? ¿Tú qué piensas? Claramente la paz inicia por casa. Uno, pues, modelado desde los comportamientos, ¿no? Y desde el reconocimiento también del otro, que creo que eso parte, es muy esencial, ¿no? Si yo reconozco al otro como persona, como sujeto también de derechos, como que hace parte también de mi familia, creo que ahí se encontrarían muchas otras cosas de cómo comprenderlo, cómo crear empatía con él, ¿sí? Si, por ejemplo, los niños y otros miembros de la familia se sabe que aprenden pues a través del ejemplo, ¿no? Entonces, si se promueve una comunicación efectiva, una resolución pacífica de conflictos, el respeto en el hogar, pues posiblemente estos valores que se aprenden, pues también teniendo en cuenta sus dinámicas, pues las van a transmitir, a interaccionar fuera en sus otros contextos, por ejemplo, ¿sí? Por eso es necesario como también todas estas réplicas y toda esta formación hacer parte a los padres de familia y a los mismos niños también, ¿no? En temas de prevención de todo. Y si se generan, digamos, unas relaciones saludables, pues entonces esas relaciones van a contribuir en el hogar como, digamos, un respeto de cómo las maneras o cómo llegar a acuerdos a solucionar conflictos dentro, al interior, pues, del hogar también, ¿no? Pero pues es complicado el tema de, pero sí se puede, o sea, no es tampoco que digamos no se pueda llevar a cabo, sí, sí se puede como realizar. Y por otro lado, también como el aprendizaje a contener las emociones, a la reducción de tensiones, ¿cierto? Un hogar en el que pues, pueda prevalecer la paz tiene también un lugar donde los miembros se sientan seguros y cómodos, que eso es como necesario también tener, como tratar de reducir un poco el estrés que se pueda generar el día a día, tener en cuenta a partir del otro el respeto por el otro, de cómo yo lo hago incluyente también dentro de las decisiones, dentro de muchas cosas, pues yo creo que eso también va a generar un impacto positivo en la salud mental y emocional pues, de todas las personas que hacen parte al interior del hogar. Vale, Nubia, muchas gracias. Ahí nos ayudaste un poco también a responder otra de las inquietudes que nos hablaban un poco de qué se hace o qué estrategias se pueden implementar y pues bueno, creo que ya las has mencionado. Igual a nivel institucional, me tomo el atrevimiento que un poco de mencionar es que en todas las instituciones, me atrevo a decirlo, hay algún tema de bienestar, en el tema de promoción, de prevención, y aquí debemos entrar a conocerlas, ¿no? A indagar qué hay. Sí, inclusive en las EPS, en las IPS, en los colegios, los proyectos de vida, etcétera, que se manejan en las diferentes instituciones públicas y privadas. Debemos entrar a averiguar directamente en el lugar donde nosotros queremos eh, establecer estas estrategias o conocerlas para difundirlas y participar de ellas, obviamente. Y aquí hay una pregunta muy interesante para todos. A ver, aquí se me fue. La IAP, la investigación acción participativa, nos preguntan si está vigente en ciertos contextos y con algunos seres humanos.
Nos dicen que si podríamos citar algunos ejemplos concretos en Colombia, América, Europa, bueno, algo que podamos conocer. No sé si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, Luis. Claramente está vigente y fue creada y nacida en este terruño. Así ya no tengamos a algunos de los maestros de la investigación acción participativa vivos, creo que todavía es vigente y de pronto no te puedo dar ejemplos concretos porque me perdería un poco, pero incluso en Bogotá yo soy de la Universidad Distrital y y que me acuerde, muchos de los proyectos de los estudiantes monográficos eh, se hacían a través de esta metodología de la investigación. Digamos, la academia está llena entonces de estos ejercicios que se hacen continuamente, sobre todo en las universidades que tengan áreas de las ciencias sociales. Creo que no solamente las públicas, sino incluso las privadas adoptan estas metodologías para hacer sus ejercicios de tesis y monográficos y siguen implementando estos ejercicios. En Ciudad Bolívar hay varios ejemplos sobre, de pronto no tanto en la investigación acción participativa puntualmente, pero que son ejercicios similares, son ejercicios que lo que pretenden es, digamos, a través de este ejercicio de investigación, superar un problema de un territorio adecuado, construirlas y superar esa problemática en los territorios. Y creo que está muy asociado también a temas ambientales en diferentes territorios, donde la inversión a acción participativa teniendo como un resorte. Esto para decirle que hay muchas ejemplos, no solamente uno en concreto, pecaría nombrando alguno, pero sé que, por ejemplo, en Ciudad Bolívar hay 2 o 3 ejemplos puntuales sobre acciones que vienen desarrollando las comunidades que tienen relación con este ejercicio de investigación, acción y participativa, y las universidades, créeme, pues yo me gradué hace rato, pero créeme que todavía en muchas de las universidades se siguen haciendo trabajos utilizando esta metodología de la investigación. Entonces yo creo que sigue vigente. Claro que sí, yo hago un replique un poco de lo que menciona Luis, es que todo el tema de la investigación, acción participativa es, por aquí nos pregunta, creo que es el enfoque, si no estoy mal, qué tipo de enfoque, eso siempre va a depender del objetivo, del interés institucional o particular del investigador, del tipo de población, etcétera. Son de las características propias como de lo que se quiere hacer y con quién y por qué y para qué. Entonces, más bien te invitamos a que indagues un poco más en las diferentes instituciones, porque de hecho esta investigación, acción participativa, también se utiliza para todos estos procesos de construcción de paz, de construcción de comunidad, de saber qué necesidades se tienen y demás, son muy usados. Entonces, pues bueno, esto a nivel general, ¿no? Porque sí que aquí nos podemos quedar, como dice Luis, en el tema de investigación y podemos aquí entrar en pecados cuando es algo también muy profundo. Bueno, ya estamos llegando a nuestro último momento. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, a nuestros queridos invitados. Yo quiero contarles también un poco de estos diálogos en la ciudad, cómo se da. Esto es un tema que vamos revisando mensualmente, anualmente, bueno, qué situaciones se están presentando en nuestra ciudad y asimismo, pues vamos revisando quién nos puede apoyar en esto. Ustedes deben saber que ellos están acá por honoris causa, ellos nos apoyan, nos colaboran con todo el amor y todo el cariño. Por eso esto es un espacio totalmente gratuito y cualquier inquietud, novedad, lo menciono, pues a veces nos escriben indagando algunos temas muy particulares. Sí les pido que nosotros no tenemos ningún costo, ningún cobro. Ya si quieren un tipo de certificado, lo tendrían que hablar directamente con nosotros para hacerlo con la Unimonserrate. Hago esta acotación y aclaración para todos. Así que
nada más que decir que muchas gracias a todos y recordar que cuando hablamos de todo esto de la violencia urbana, recuerden que hay un compromiso de cada uno de nosotros, que muy bien lo han mencionado nuestros tres ponentes, es tú que estás colocando parte de qué, cómo estás resolviendo estos conflictos. ¿Estás callando o estás denunciando? ¿Cómo estás aportando a esta construcción de paz en nuestra ciudad, en nuestro país, en tu casa, en tu hogar? No nos vayamos tan grande ni tan lejos, sino allí, en ese lugar concreto donde vivimos el día a día, donde estamos con nuestros compañeros, en el Transmilenio, en el bus, en el camino, con el vecino, con la del frente, el del lado, etcétera, con todos los que cotidianamente nos encontramos, es esa tolerancia, ese respeto que necesitamos volverlo realmente parte de nuestros hábitos y replicarlo a los demás. Es esa sociedad que realmente pueda llegar a vivir en paz, crear, participar. Miren, participen de todos los espacios que da el distrito, el estado. A veces nosotros decimos, pero es que esto no sirve, esto no sirve. Nunca hemos ido a un comité de seguridad del barrio, nunca hemos ido, nos hemos acercado a indagar qué pasa allí, qué pasa allá, qué es lo que nos están invitando desde el distrito o inclusive de nuestros propios vecinos. Así que los animo a que estén muy, muy atentos y participando de esto. Voy a darles una información muy importante, no se me vayan a ir aún, porque les voy a pasar antes de darle la palabra a Luis, les voy a pasar una información de dos cosas. Ya te doy la palabra, Luis. Uno, próximos eventos de el observatorio y la Unimonserrate. Tenemos actualmente una investigación, como hablaba Luis, de actualizar todos estos diagnósticos y demás. Estamos en un proceso de revisar un poco esos pensamientos, lo que llamamos en investigación, representaciones sociales de los jóvenes frente al tema de la experiencia religiosa. Así que si ustedes conocen jóvenes entre 18 y 28 años, les pedimos que nos ayuden a divulgarle la encuesta. Ya en un momento se las voy a replicar aquí el enlace para que nos ayuden a replicarlo. No importa que crean o no crean, que sean católicos, que sean ateos, agnósticos, no importa de la religión que sea, queremos escuchar las voces de los jóvenes que viven aquí en nuestra ciudad. Y dos, vamos a tener, hablando un poco de ese tema interreligioso, el sexto foro de libertad religiosa se va a realizar el 7 de noviembre. Esto lo hacemos de manera conjunta con la Secretaría de Gobierno y la Subdirección de Libertad de Religiosa. En esta ocasión está liderando la Universidad de La Salle. Nosotros, como siempre, estamos allí apoyando todo este proceso. Es el 7 de noviembre, martes de 8 a 1 de manera presencial en La Salle. También les envío toda la información. Luis, te cedo la palabra. No, leyendo el chat había una referencia, un comentario, pregunta sobre el tema de la restricción al uso de armas y sobre ciertas incapacidades que tiene el Estado colombiano para desarticular las estructuras criminales. Yo, al contrario, creo que lo que pasa es que hay demasiadas armas en el territorio y sobre todo en Bogotá. Hay demasiadas. Claro, la mayoría son ilegales, pero hay demasiadas. Entonces, lo que han fallado son las políticas de restricción, ¿sí? Al contrario. Y si las levantamos, pues imagínense todo el tema del acceso que pueden tener no solamente algunas personas para defenderse, sino otras personas para hacer lo contrario. Digamos, en Estados Unidos no ha funcionado el tema del tema del porte de armas, porque lo que deriva o ese efecto que ha derivado es en la cantidad de matanzas y masacres que han sucedido en los diferentes colegios. Eh, Mira, tomar esa decisión como sociedad en un país que ha librado un conflicto armado con demasiadas armas, ¿sí? En el territorio me parece un poco complejo. Hay que pensar en otras estrategias diferentes a que cada uno se defienda como pueda, ¿sí? Entendiendo la frustración, entendiendo la impotencia. Créame que la vivo todo el tiempo porque trabajo en esto, ¿sí?
y trato de movilizar a la institucionalidad para que realmente haga lo que tiene que hacer, cumplir con su misionalidad, superando vulnerabilidades y minimizando las amenazas y los riesgos que tenemos en el territorio. Es muy complejo. No es para este discurso, pero yo lo que digo, simplemente quería dejar el comentario. Al contrario, en Colombia lo que no ha habido es una restricción efectiva de las armas. Lo que ha habido es armas por doquier. Entonces, no sé qué tanto pueda funcionar el tema de restricción, de levantar la restricción legal de las armas cuando, digamos, hay un acceso directo a estas por parte de mucha gente. Es simplemente lo que quería rescatar. Muchísimas gracias, Luis. No había alcanzado a ver el comentario. Y también aquí recuerdo que es un poco el contexto, ¿no? Somos sociedades y culturas diferentes. Entonces también tiene que estar siempre muy ajustado. Recuerdo dos cosas. En la página de la Unimonserrate, la profe Yolima nos recuerda que está ese portafolio distrital para las familias. Miren, es súper importante. Entren, revísenlo, porque por ahí ustedes estaban buscando algunas estrategias, rutas. Bueno, aquí ustedes van a encontrar una información muy interesante. Vayan a la página de la Monserrate, en el banner ustedes lo van a encontrar. Ficompás también, Nubia nos deja la información para todos. Y bueno, como es costumbre, ustedes saben que yo esta información luego se las puedo enviar en las memorias para que las puedan tener allí y puedan luego pues disfrutar y bueno, indagar un poco más frente a cada uno de los temas particulares. Bueno, no siendo más, una feliz y plácida noche. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí, por estar de principio a fin en un tema que siempre va a ser tan profundo como es el tema de la violencia urbana y que seamos todos ese grano y esa semilla de paz. Dios los bendiga y una feliz noche. Chao, chao. Gracias, chao, gracias. Gracias.